Bien, entonces como decíamos, en el Kama Sutra y otros escritos sánscritos se reconoce que eh, el dar placer a la pareja es una cuestión mutua, de responsabilidad mutua del hombre y la mujer. Es decir, que no hay disparidad entre eh, el deseo y el placer que pueda sentir la parte masculina como la parte femenina. Algunas escuelas tántricas, ¿verdad? Enfatizan que el sexo es una forma de obtener iluminación, de obtener elevación espiritual y obtener equilibrio. Ya en el budismo tántrico, la masturbación se convierte en un tabú, porque es como desperdiciar esa energía, ¿verdad? Entonces ahí es un tabú más bien. Bien, pasemos a otra cultura, la cultura japonesa. La cultura japonesa, la cultura china son culturas que históricamente han sido muy tradicionalistas, muy cerradas, incluso hasta oscuras si se quiere, ¿verdad? No es mucho lo que se conoce, por ejemplo, en China, ni siquiera actualmente, no son sociedades abiertas. Eh, en el caso de Japón, vemos que hay una cultura del ostracismo y ha habido históricamente una cultura ostracista, más bien, ¿verdad? En permanecer callado en el anonimato. En tiempos antiguos, parece, sin embargo, que tendencias como la pornografía, la prostitución y la homosexualidad eran comunes en la cultura japonesa. Luego se acallaron y han resurgido en tiempos modernos. Eh, en esta cultura, sin embargo, también se exige que la mujer sea sumisa ante el marido. Tienen que ser amas de casa, tienen que ser fieles, tienen que ser sumisas. Eso se espera o se esperaba de la mujer japonesa históricamente. Eh, Resulta que entonces la mujer no cumplía ciertas funciones. Por ejemplo, no era una conversadora eh, culta, no era una compañía social, sino que los hombres buscaban esto en el exterior. Lo buscaban en relaciones sociales con damas de compañía a las que se denominan geishas. Aquí en Occidente mucha gente ha tenido la mala idea o el mal concepto de que las geishas son prostitutas. Si bien una geisha podía tener con alguno de sus clientes relaciones sexuales o ser compañeras sexuales, en realidad las geishas eran compañeras sociales para tomar, para conversar. Ese es el papel de la geisha, no debe confundirse con la prostitución. Eh, por lo tanto, entonces en el Japón se permitía que el hombre buscara eh, satisfacción sexual fuera de la casa, fuera del matrimonio. El hombre tenía esa libertad. Eh, por los años 1600 se puso de moda el arte erótico, la pornografía artística, y un ejemplo de eso es el shunga, como lo que vemos acá, que eran representaciones en madera, pinturas que eran sexualmente explícitas. Luego se prohibieron, pero ese arte existió. En la cultura hebrea, entonces ahora vamos a cambiar de región del mundo, vamos a pasar al Medio Oriente. Y vamos a comenzar con la cultura hebrea. Entonces aquí comenzamos a ver un cambio en la relación de las religiones con respecto a las expresiones de la sexualidad. En el caso de la cultura hebrea tenemos que comenzar por, bueno, ubicamos a Israel en lo que antes era la región del Canaán, aquí en el mar Mediterráneo eh, oriental. Tenemos que comenzar con el concepto de Yahvé. ¿Por qué? Porque los judíos son una de esas culturas en donde meten la religión o convirtieron la religión en la forma de vida. O sea, que es más bien la religión la que domina la vida y no la religión parte de la vida. Eh, en este caso, comenzamos introduciendo el concepto de Yahvé, como vemos aquí. Yahvé es el Dios de la religión judía, ¿verdad? Y la presencia de Yahvé permea todas las actividades de ese pueblo, incluso históricamente, digamos. Todo tiene emanaciones religiosas en el judaísmo. El culto a Yahvé o el dios Yahvé surgió, ¿verdad?, en Canaán durante la Edad de Hierro. Yahvé es un dios guerrero, ¿verdad? En Samaria se tiene como dios supremo, ¿verdad?, desde el siglo 8 más o menos, antes de la era común. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una moneda de Persia, un dracma, en donde probablemente se representa a Yahvé, ¿verdad? Este es Yahvé en su trono, que tiene una rueda y que tiene alas, ¿verdad? Eh, Aquí vemos a Yahvé pintado por Miguel Ángel como un dios iracundo, porque en realidad el dios bíblico es un dios iracundo, es un dios guerrero. Y este dios desértico se convierte en el dios de Israel. ¿Qué pasa? Que los judíos, los hebreos, se volvieron monoteístas, es decir,
Esta es una cultura en la que no hay varios dioses, sino que hay un solo Dios, ¿verdad? Que es el Dios Yahvé. Ese Dios pasó a las emanaciones del judaísmo, que son el cristianismo y el islam, donde Yahvé se llama pues Alá. Entonces son culturas, son religiones monoteístas, pero que entonces comienzan a dominar la sociedad. Con este tema del surgimiento de la religión judía se profundiza la idea del sexo matrimonial, es decir, la religión comienza a adoctrinar y organizar la actividad sexual. Y entonces el sexo matrimonial es solo para procrear y multiplicarse. Ese es el fin del sexo según estas religiones monoteístas, no el placer de ningún tipo. Todo lo que conlleve a la infertilidad o a no tener hijos es pecaminoso. Dentro de esto inclusive las deformidades, ¿verdad? En el judaísmo se consideraban y se veían negativamente porque impedían el producir descendencia, que era el mandato, digamos, divino. Por lo tanto, también en el judaísmo se condena el adulterio femenino siempre, ¿verdad? Porque la mujer está subyugada al hombre, y se condena la homosexualidad. ¿Por qué se condena la homosexualidad? Porque no produce hijos, y entonces va en contra de los designios de Dios de crecer y multiplicarse. En el Antiguo Testamento, en la Biblia judía, se permite la poligamia. De nuevo vemos permisividad para el hombre y represión para la mujer. Estas religiones se caracterizan por eso. Vemos los escritos sagrados en el judaísmo. Tenemos, por ejemplo, el Talmud. Talmud significa enseñanza, que es una serie de textos donde los rabinos discuten las leyes, las tradiciones orales, las costumbres, ¿verdad? Y entonces tenemos el Talmud en versión de Jerusalén y en versión de Babilonia. Se veía el valor del placer, pero solo dentro del ámbito marital, ¿verdad? Tenía que tenerse sexo a nivel de la pareja. ¿Cuántas veces se regulaba la tenencia del sexo? Bueno, el Mishnah Ketubot, que es parte del Talmud oral, regula más o menos en sus contratos matrimoniales que llaman ketubas. Aquí tenemos una muy bonita, a veces solo se utilizan esos contratos matrimoniales en Israel, ¿verdad? Todavía tienen valor legal hacer un contrato matrimonial que se llama ketubá. Bueno, en el Mishnah Ketubot se dice que si una persona no tiene empleo, si un marido no tiene empleo, tiene que tener sexo todos los días con su mujer. Los marineros, cada 6 meses. Los camelleros, cada mes. Los jornaleros, o sea, los trabajadores del campo, 2 veces por semana. Imagínense que hasta ese nivel regulaban, ¿verdad? Hasta cuántas veces se debía tener sexo. Como les digo, todavía las ketubas tienen valores, los ketubas todavía tienen valores en el Israel de hoy en día. De la tradición judía se esperaba que la mujer fuera madre piadosa, esposa fiel, cuidar de la familia desde el amanecer hasta el anochecer, y los hombres en cambio podían tener una vida adúltera, ¿verdad? Ahora, si una mujer casada se convertía en adúltera, podía ser castigada a la lapidación, es decir, al apedreamiento. Entonces, en todas estas regiones, o todo lo que tiene que ver con el judaísmo, las lapidaciones, las matanzas apedradas por un pecado son comunes. De hecho, esto pasa en el Nuevo Testamento. Aquí vemos una ilustración de la escena famosa en el Nuevo Testamento, en donde está el personaje de Jesús hablando con una adúltera y esta va a ser apedreada. Entonces, famosamente Jesús dice que tire la primera piedra a aquel que no tiene pecado. Entonces vean que ese tema de la lapidación, sobre todo contra la mujer, era común en toda esta cultura judía. Si un hombre tenía sexo con una mujer casada, la violaba, por ejemplo, entonces estaba violando la propiedad del marido y podía ser obligado a pagarle los daños al marido. Imagínense. Entonces la mujer como una mercancía y se le paga o se le restituye es al marido, no a la mujer que fue violentada. Entonces vemos que esas usanzas religiosas nacen con el judaísmo. Recuerden que la religión judía, el cristianismo y el islam vienen del judaísmo. Y el judaísmo viene de las religiones sumerio-acadias. El gran cambio es que se cambia la visión de politeísta de muchos dioses a un solo dios, que en este caso es Yahvé. Yahvé, como les digo, iracundo, un dios iracundo, vengativo. Y en eso se inspiran las siguientes religiones. Entonces nace la idea del pecado, de la sumisión de la mujer,
de condenar todas las actividades sexuales que no sean con el objetivo último de reproducirse. Todo eso pasa del judaísmo a las religiones monoteístas que gobiernan hoy el mundo, que son principalmente el judaísmo, el islam y el cristianismo. Bueno, continuamos en la siguiente sección en donde vamos a ver el tema de la sexualidad en la antigua Grecia. Muchas gracias.